judío. Ya en sus primeros días como Estado soberano, obraban en el poder de los servicios de seguridad de Israel evidencias que Eichmann estaba vivo. Y surgió la idea, que nunca fue plasmada en un plan operativo concreto, de secuestrar a su esposa y a sus hijos para ubicar su paradero. En un documento de agosto de 1948, o sea, en pleno fragor de las batallas de la guerra de independencia contra sus vecinos árabes que se rehusaban a aceptar el establecimiento de un Estado judío en Palestina, se dice, y lo pueden ver en pantalla, nos estamos ocupando de enviar una persona adecuada para entablar vínculos con su esposa. Quizás con su ayuda podamos informar dónde se encuentra. En caso de no lograr informarlo, somos del parecer que se debe secuestrar a su esposa y sus dos hijos y ponerlos en un lugar de resguardo. Fin de cita. Pero los desafíos que debía enfrentar el nuevo Estado relegaron en gran medida la búsqueda y la localización de criminales de guerra nazis a un lugar bajo en la escala de prioridades nacional hasta fines de la década de 1950. Los tomadores de decisiones y los dirigentes de las fuerzas de seguridad no intentaron ponerse tras el rastro de los genocidas que hallaron refugio en diversos países, obviamente no solamente en Argentina, tras el colapso del Tercer Reich. El nuevo Estado judío enfrentaba retos difíciles que amenazaban su seguridad y sus líderes vivían con una constante ansiedad existencial acerca de su destino y de su futuro. Los grandes desafíos económicos y sociales, que incluían la absorción e integración de una amplia ola de inmigrantes, sobre todo de países musulmanes, también requerían la máxima atención. Esas necesidades imperiosas fueron la razón de la mermada atención que se prestó a los criminales nazis, excepto cuando se trató de científicos alemanes que, operando desde países árabes, podían llegar a aportar al esfuerzo bélico orientado a la aniquilación del Estado de Israel. Rafi Eitan, comandante de la unidad que capturó a Eichmann, lo expresó de la siguiente manera, lo pueden seguir en pantalla. En los primeros años del Estado, los sabras nativos de Israel vacilaron entre la crítica, la represión o la indiferencia en lo que atañe al Holocausto. La sociedad israelí de la década de 1950 fue idealista e inflexible, dejando poco espacio para la compasión y la aceptación en su actitud para con los sobrevivientes del Holocausto. El foco del joven Estado estaba orientado hacia el futuro, ignorando el pasado. Eichmann llegó a Italia en 1950 con la ayuda de personalidades de la Iglesia Católica. El 14 de junio de aquel año obtuvo un visado en el consulado argentino de Génova que lo habilitaba para entrar en el país sudamericano, donde llegó a mediados de julio portando documentos emitidos por la Cruz Roja Internacional a nombre de Ricardo Clement, de Estado Civil soltero. Su esposa Vera y sus hijos se sumaron a él al cabo de 2 años. Como podían escuchar, me imagino, en la primera conferencia de este ciclo, dictada por Álvaro Arbós, a lo largo de la década del 50, Eichmann aprovechó sus contactos con argentinos de origen germánico, pero se mantuvo al margen de la comunidad argentina alemana. Intentó ejercer diversos oficios y entre ellos un intento de establecer una lavandería en Olivos, que quebró. Después entró a trabajar en una empresa que exploraba la posibilidad de explotar recursos hídricos para producir energía eléctrica, en cuyo marco se desplazó a la provincia de Tucumán. Y su último lugar de trabajo fue en la filial argentina de Mercedes-Benz en Buenos Aires. Aunque los rumores de que había encontrado refugio en América del Sur se difundieron a lo largo de los 50, recién hacia fines de 1957 llegó a manos de Yisser Harael, a la sazón jefe del Mossad israelí, información sólida sobre el paradero de Eichmann en Buenos Aires. La fuente era el mencionado Fritz Bauer,
Y Bauer, de origen judío, se basó en cartas que recibió de un jubilado que era judío por una de sus ramas, Lothar Hermann, quien en 1936 fue encarcelado en Dachau y emigró a la Argentina después de la Noche de los Cristales de noviembre de 1938, y de este tema habló en este siglo Gabriel Saidón, si no me equivoco. Dos agentes del Mossad salieron para verificar los datos y llegaron a una conclusión idéntica. No es razonable que se trate del criminal de guerra nazi, particularmente debido al marcado contraste entre la conspicua vida de Eichmann en Budapest en 1944, cuando estuvo a cargo de la deportación de judíos húngaros en trenes hacia Auschwitz, y la dirección de la residencia en un pobre suburbio de Buenos Aires, incompatible supuestamente con la vivienda de un oficial nazi de jerarquía. En agosto de 1958, el Mossad resolvió congelar su actividad al respecto. En los meses subsiguientes, Bauer sintió gran frustración y un creciente enojo por lo que consideraba como un fracaso de los israelíes. Para finales de 1959, Bauer presentó la falsa identidad que utilizaba Eichmann en la Argentina, la de Ricardo Clement, y los lugares en los que había trabajado los últimos años. Zvi Aharoni, agente del Mossad, fue enviado en febrero de 1960 a Buenos Aires para verificar esta información. Aharoni obtuvo la ayuda de varios argentinos judíos y ubicó la casa en la que habitaba Eichmann. Logró seguir sus pasos y fotografiarlo con un maletín que ocultaba la cámara. Las imágenes obtenidas confirmaron la identidad del criminal de guerra, y por lo tanto Israel elevó un informe a David Ben-Gurion, que había vuelto a ocupar la jefatura del gobierno, y obtuvo la luz verde, si quieren, la autorización para capturar a Eichmann, para que fuera trasladado a Israel y sometido a juicio. Las normas de conducta en las relaciones internacionales determinaban que Israel debía informar a las autoridades argentinas sobre la sospecha de que uno de los inmigrantes alemanes que vivía en su territorio no era otro que el genocida Adolf Eichmann. De hacerlo, debía esperar entonces a que se completaran largos trámites burocráticos para que se diera la extradición del criminal de guerra a Alemania Occidental o a cualquiera de los otros países que habían pedido su captura. El temor en Jerusalén era que en caso de observarse estas formalidades, todo finalizara sin resultados tangibles, o que la propia denuncia israelí provocara la evaporación, entre comillas, de Eichmann antes que las autoridades comenzaran los trámites pertinentes. Si caben las ironías en estos casos, apenas 2 días antes del secuestro fue suscrito un acuerdo de extradición entre la Argentina y el Estado de Israel. No obstante, crímenes como los cometidos por Eichmann no podían incluirse en el marco de dicho convenio, entre otras razones, porque no se trataba de actos cometidos en ninguno de los dos países, ni por un ciudadano de alguno de los dos. Además, al producirse el secuestro, el acuerdo aún no había sido ratificado por el Congreso argentino y tampoco podría haberse aplicado en forma retroactiva a sucesos acaecidos antes del establecimiento del Estado de Israel en mayo de 1948. Cabe recordar que el temor israelí se fundaba en un antecedente concreto. Poco antes, el gobierno de la República Federal Alemana había solicitado a la justicia argentina la extradición de Josef Mengele, a quien se puso sobre aviso y desapareció. En los años 50 se rechazaron en la Argentina pedidos de extradición presentados por Yugoslavia, Alemania Occidental, Francia, Bélgica, Checoslovaquia y Hungría contra Ante Pavelic y otros líderes del gobierno colaboracionista de los Ustaša en Croacia, la de Jan Dukanski, ministro del gobierno eslovaco bajo la ocupación, y de otros colaboradores como Charles Lescar o Pierre Dailly. Entre paréntesis, voy a decir que
Muchos hablan de la entrada de criminales de guerra nazis en Argentina durante el gobierno de Perón. No se habla lo suficiente de la negativa argentina por parte de presidentes de la Unión Cívica Radical de extraditar a los criminales de guerra para que se someten a juicio. De esta manera, según mi modo de ver, la sociedad argentina nunca ha enfrentado este tema de la estadía de estos criminales en su seno. Se contentó en politizar el asunto para manchar la imagen de un movimiento político en el marco de esta brecha que ha acompañado la política argentina desde los años 40. De todos modos, David Ben-Gurión resolvió que el criterio moral e histórico, tal como él lo interpretaba, era primordial, por lo que autorizó al Mossad que capturara a Eichmann a pesar del riesgo diplomático que ello implicaba. Más de 20 agentes del Mossad y de los servicios de seguridad fueron reclutados para llevar a cabo la delicada misión. Por la sensibilidad diplomática que implicaba operar ilegalmente en un país amigo, los participantes en la operación fueron definidos como voluntarios. La mayor parte de ellos eran sobrevivientes del Holocausto o habían perdido familiares en la hecatombe. En instrucciones que impartiera a los participantes en Buenos Aires, Israel les explicó la gran responsabilidad que les cabía. Por primera vez, juzgarían los judíos a sus asesinos y el mundo entero, incluyendo a la joven generación israelí, podría escuchar en detalle qué ocurrió en el Holocausto. Por falta de tiempo no voy a entrar en detalles acerca de la llamada Operación Finale, publicado un par de cosas al respecto, pero hay un tema que me gustaría subrayar y es la colaboración de varios argentinos judíos en la misma, en el seguimiento, en ayuda logística para el transporte, en el ocultamiento en casas seguras, en asistencia médica, en la transmisión de información recibida de uno u otro emisario, etc. Y por lo tanto quiero decir, sin la ayuda de estos argentinos judíos, el pequeño servicio secreto de Israel no habría logrado crear el amplio margen de acción que tuvo. Eichmann fue secuestrado junto a su casa el 11 de mayo de 1960 y el 22 por la mañana aterrizaba el avión de El Al en el aeropuerto internacional de Lod con el criminal de guerra a bordo como supuesta tripulante. Al día siguiente, el 23 de mayo, encontrándose aún en Buenos Aires la delegación israelí encabezada por Abba Eban, informó David Ben-Gurión en una sesión de la Knesset que, y cito, Adolf Eichmann se encuentra ya detenido en Israel y en breve será procesado aquí conforme a la ley de justicia contra los nazis y sus colaboradores. Si bien el primer ministro omitió el nombre del país en el que se produjo la captura, los rumores comenzaron a circular como reguero de pólvora. Los medios de comunicación internacionales produjeron al poco tiempo la primicia publicada por el semanario norteamericano Time de que agentes israelíes aprendieron al criminal de guerra nazi en la Argentina. El canciller argentino Diógenes Taboada pidió de inmediato una aclaración tajante del embajador Ariel Levavi. En el primer anuncio entregado al gobierno argentino por intermedio de Levavi se decía que, y cito, el gobierno de Israel no sabía en absoluto que Eichmann venía desde la Argentina, pues los servicios de seguridad israelíes no le informaron al respecto fin de cita. Según dicho comunicado, recién después de recibir el telegrama de su embajador en Buenos Aires, el gobierno solicitó los detalles de los servicios de seguridad y de la respuesta recibida surgía que el criminal de guerra había sido traído por un grupo de voluntarios, otra vez, entre ellos algunos israelíes que lograron ubicarlo en la Argentina. En cuanto supo el gobierno israelí que su en cuanto supo Eichmann que su verdadera identidad había sido revelada, expresó, siempre según el comunicado, su conformidad en venir a Israel para ser sometido a juicio
para que las generaciones venideras tengan un cuadro real de los sucesos, así decía el comunicado. La misiva israelí contenía, además de críticas por la presencia de nazis en la Argentina, varias contradicciones y no era compatible con lo declarado por Ben-Gurión en el Parlamento israelí. No es de sorprender, por lo tanto, que el comunicado no haya sido aceptado por las autoridades argentinas, aunque sí incluyó una cierta disculpa acerca de una eventual violación de las leyes del país por parte de los presuntos voluntarios. La respuesta argentina fue muy enérgica y se transmitió al embajador Levavi, y los israelíes que nunca lograron entender, apreciar, no sé qué verbo utilizar, la perspectiva o el punto de vista argentino, se sorprendieron mucho de esta misiva, sobre todo la demanda en términos de ultimátum de la restitución inmediata de Eichmann antes del fin de la semana corriente, pero la parte más difícil para digerir en Jerusalén figuraba en el cuarto inciso, en el que decía que la acción de los voluntarios revestía, cito, características propias de los métodos que empleó un régimen definitivamente condenado por la conciencia universal, fin de cita. En estas circunstancias decidió Ben-Gurión mandarle una carta personal a Fondisi, y en esta carta dijo, entre otras cosas, lo pueden ver en pantalla: estoy seguro, señor presidente, que considerará estos argumentos con toda la ponderación moral. Usted mismo ha combatido contra una dictadura y ha revelado su enfoque sobre valores humanos. Y yo espero que nos comprenda y acepte nuestra sincera expresión de pesar por el perjuicio a las leyes de su país, causado en virtud de una obligación moral interna, y que se sume a todos los amantes de la justicia en el mundo que ven en el juzgamiento de Adolf Eichmann en Israel un acto de suprema justicia histórica, y que las relaciones amistosas entre Israel y su país no resulten perjudicadas. Sin embargo, ello no alcanzó para solucionar la crisis. Fondisi respondió con otra carta suya, y insistió en esta carta en su demanda de que Eichmann fuera devuelto a Argentina y que Israel solicitara que se diera curso a la extradición en el marco de los acuerdos legales existentes. Hay que entender que Fondisi se encontró atenazado por presiones contradictorias, por un lado por quienes consideraban que ni debía formularse ninguna reclamación, porque ella implicaba proteger a un criminal de guerra como Eichmann, y por otro lado las presiones de quienes querían transformar el problema en un tema de persecución contra los judíos. El presidente, de quien personalmente no se sospechaba que mantuviera posturas hostiles hacia los judíos, no quería la campaña antisemita que intentaban promover los nacionalistas, entre ellos los que se encontraban en la Cancillería. Además, Fondisi comprendió también la falta de sagacidad que significaría la ruptura de relaciones con Israel. Para manifestar una postura rígida, Fondisi ordenó llamar al embajador argentino en Tel Aviv para mantener consultas. Sin embargo, ya el 11 de junio, Levavi informaba a sus superiores en Jerusalén que Mariano Weinfeld, asesor de Fondisi, de origen judío, le informó que, y cito, el presidente está interesado en dar por tierra con el conflicto sobre Eichmann. Lo que él quisiera es que el episodio se eleve ante la ONU y se pierda allí en algún archivo. Nadie tiene intenciones de que Eichmann sea devuelto, sin fin de cita. La Argentina efectivamente elevó el asunto a la ONU. Sin embargo, su embajador allí tenía planes propios
y no estaba dispuesto a permitir que el caso se pierda en algún archivo. Mario Amadeo era militante de grupos nacionalistas católicos y en los años 30 había sido un ferviente entusiasta del bando franquista en la Guerra Civil Española y del régimen fascista de Benito Mussolini. Fue también partidario del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo un encuentro, una reunión entre Mario Amadeo y la canciller israelí Golda Meir. No lograron entenderse de ningún modo, de ninguna manera. Y a pedido de la Argentina, el Consejo de Seguridad se reunió en sesión de urgencia el 22 de junio. El país sudamericano exigía que se debatiera la violación de su soberanía y se condenaba a Israel por el secuestro de Eichmann. Y efectivamente el Consejo de Seguridad condenó a Israel e instó a que el Estado judío indemnizara a la Argentina. Sin embargo, la resolución adoptada incluía dos enmiendas introducidas por los norteamericanos y que los argentinos aceptaron. En la primera se declaraba, y cito, la universal condena a la persecución nazi a los judíos y la preocupación de todos los gobiernos para que Eichmann sea juzgado. La segunda incluía la esperanza que mejoren las relaciones argentino-israelíes tradicionalmente amistosas. La medida más dramática que adoptó el gobierno argentino se registró el 22 de julio, cuando declaró persona no grata al embajador israelí Ariel Levavi. Esto era lo mínimo que podía hacer Frondizi ante las presiones a las que era sometido desde diversos frentes, aunque también lo máximo que estaba dispuesto a hacer. A principios de agosto ya había escampado, digamos, el horizonte tras la tormenta. O como dijera Levavi, al cabo de 35 años, la reconciliación fue casi inmediata. Israel envió a Buenos Aires a su asesor letrado del Ministerio de Relaciones Exteriores y junto con su colega del Palacio San Martín, Luis María de Pablo Pardo, lograron un acuerdo y publicaron un comunicado conjunto. Es muy interesante ver que se limitaron a un comunicado de un solo párrafo, apenas 49 palabras en la versión hebrea. Y en este comunicado se incluía una disculpa oficial del Estado de Israel por los actos cometidos por algunos de sus ciudadanos, durante los cuales se habían violado los derechos soberanos de la Argentina, al tiempo que se declaraba la finalización del episodio y de la crisis diplomática. Los nacionalistas argentinos, por su parte, estaban iracundos y aprovecharon la solución dada al asunto para atacar al gobierno de Frondizi por no haber defendido la soberanía nacional. Sea como fuere, la irritación de los nacionalistas no podía frenar la normalización de las relaciones bilaterales, y una de las expresiones de esta normalización fue la visita a la Argentina del ministro de Industria y Comercio de Israel y la firma a finales de noviembre de un nuevo acuerdo comercial entre ambos países. Antes de que finalizara el año, se habían designado nuevos embajadores en Tel Aviv y en Buenos Aires, y los dos declararon que las relaciones bilaterales volvieron al mismo nivel de amistad que las había caracterizado antes de la crisis. La mejora de las relaciones con Israel debe verse ante todo en el contexto de la Guerra Fría y de la firme voluntad de Frondizi de estrechar los lazos con los Estados Unidos. En 1959, Frondizi se convirtió en el primer presidente argentino
que visitó en forma oficial a la potencia del norte, estableciendo lazos personales con Eisenhower, y después se encontró un par de veces con Kennedy también. Frondizi reconoció, quizá en forma un tanto exagerada, el peso político y económico de la comunidad judía norteamericana y su poderío económico. Y no deseaba un enfrentamiento superfluo con la opinión pública en Estados Unidos por el tema del criminal de guerra nazi. Los 2 años transcurridos entre la captura de Eichmann en mayo de 1960 y su ejecución en junio de 1962 fueron los más duros para los judíos de la Argentina, que se estimaban numéricamente en algo más de 300.000 en una población de 21 millones, lo más duros desde los pogromos de julio de 1919. En dicho bienio arreció la propaganda antisemita contra la quinta columna judía, entre comillas, en artículos y afiches, amén de esvásticas y lemas pintados en las paredes de edificios en barrios con gran población judía, sin faltar tampoco la violencia física, vandalismo contra instituciones judías, cargas explosivas colocadas en sinagogas y ataques brutales contra escolares y estudiantes universitarios de origen judío. Los casos Trilny y Sirota y el asesinato en 1964 de Raúl Alterman, de 32 años de edad, fueron los incidentes más destacados. El 17 de agosto de 1960, durante una ceremonia en honor del héroe nacional, General José de San Martín, en el Colegio Nacional Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires, un grupo de matones antisemitas atacó a varios alumnos judíos. Uno de estos, Edgardo Manuel Trilnik, de 15 años de edad, recibió un impacto de bala y quedó herido de gravedad, mientras que otros sufrieron heridas leves. Casi 2 años después, el 21 de junio de 1960, pasadas solamente 3 semanas de la ejecución de Eichmann en Israel, una estudiante de 19 años llamada Graciela Narcisa Sirota fue secuestrada en la vía pública mientras esperaba el colectivo para ir a la facultad. Un coche gris con 3 ocupantes se detuvo frente a ella y uno de los pasajeros bajó del vehículo, le aporreó y la obligó a entrar al coche. La llevaron a un lugar donde fue golpeada y brutalmente torturada. Sus atacantes quemaron distintas partes del cuerpo con cigarrillos y tatuaron una cruz esvástica en su pecho, tras lo cual le dijeron que lo hacían en venganza por Eichmann. Esta ola de intimidación y violencia contra los judíos, que continuó hasta después de mediada la década, ocurrió bajo 2 gobiernos civiles elegidos en forma democrática, el de Arturo Frondizi y el de Arturo Illia, con un breve interludio bajo José María Guido, que ocupó el sillón de Rivadavia como consecuencia de un golpe de Estado militar. La punta de lanza de la campaña nacionalista contra los judíos fue el ultraderechista movimiento nacionalista Tacuara. No voy a entrar en detalles ahora por falta de tiempo, pero Tacuara dirigió esta campaña antisemita de los años 60. La sensación de seguridad personal de los judíos argentinos ya era frágil a comienzos de los años 60 como resultado de esta ola de antisemitismo. Al mismo tiempo, y esto es algo que me gustaría destacar, los incidentes antisemitas crearon una corriente de solidaridad entre los judíos que se sentían sitiados y fue el disparador de por lo menos 2 iniciativas que resultaron de particular importancia para la colectividad. En primer lugar, varios padres judíos se unieron para formar la primera de una serie de escuelas privadas integrales en las que se combinaban
los estudios nacionales con la aprobación y supervisión ministerial pertinente y las asignaturas complementarias de educación judía. Todo eso en un marco en el que los alumnos no serían vulnerables a los ataques antisemitas. El resultado fue la escuela Tarbut, que significa cultura, en Buenos Aires, fundada a fines de julio de 1960. La segunda iniciativa fue la formación de organizaciones judías de autodefensa, empezando por la capital, donde residía aproximadamente el 80% de los judíos del país. Y finalmente, a raíz de estas expresiones violentas de antisemitismo, la emigración a Israel se convirtió en forma permanente en una opción práctica que muchos judíos en la Argentina han considerado a partir de aquel momento hasta hoy en día. El año 1963, como consecuencia de este antisemitismo cobijado por el caso Eichmann y las crisis económicas que vivió la Argentina, fue el de mayor emigración a Israel desde el establecimiento del Estado en 1948. En la tabla pueden ver datos acerca de la emigración desde distintos países. Lo más importante para mí es la primera línea dedicada a la Argentina, en este caso. En una comunidad dividida por la forma en que se debía responder a los ataques contra los judíos, y termino en 5 minutos, espero que estoy bien con el tiempo. En una comunidad dividida por la forma en que se debía responder a los ataques contra los judíos, apoyaban los jóvenes una postura militante y la de acción directa. Algunos se burlaban de aquellos que pretendían que no había problema alguno o que temían que la protesta pública terminara atrayendo la atención negativa hacia la comunidad con su consiguiente expansión del flagelo antisemita. Lo que querían estos jóvenes era algo más enérgico. En parte, esta actitud fue el resultado de la desconfianza de muchos judíos en la policía por la presencia de elementos antisemitas en su seno. Ahora me gustaría citar nada más 3 o 4 testimonios que he recogido en el marco de un nuevo proyecto de investigación mío. Una vez incendiamos la imprenta donde iba a imprimirse el primer número de una revista antisionista y antisemita de la Liga Árabe, auspiciada por su representante para Sudamérica, Hussein Triki. Así me contó con orgullo uno de los participantes en una reunión que mantuve en Buenos Aires con veteranos de la autodefensa judía. Organizamos una manifestación frente a la embajada siria a raíz de la guerra de los seis días, añadió otro participante. ¿Conoces a este político que ha jugado un papel tan importante en la última década?, me preguntó un tercero. En su juventud pertenecía a grupos de extrema derecha y una vez casi le rompimos la cabeza. En mi actual proyecto de investigación, basado en más de 120 entrevistas con ex miembros del Irgun, lo que significa organización, veteranos del Mossad y jubilados de la agencia judía, intento evaluar cuán difundido estaba este fenómeno de autodefensa judía en la Argentina de los años 60, cuál fue el papel de representantes israelíes en el entrenamiento y la preparación de estos grupos cuasi militares, qué tipo de acciones realizaron los miembros de estos grupos, etcétera. Un tema tabú hasta ahora en la historiografía. Para concluir, la ola de acciones antisemitas de 1960 a 1962 marcó a fuego la historia judía en la Argentina. Se puede hablar de un antes y un después del secuestro, el juicio y la ejecución del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Sumada a la crisis económica que afectó principalmente a las clases medias, incluyendo obviamente a los judíos, esta serie de atentados provocó una evidente conmoción en la colectividad. A mediado y largo plazo, estos episodios fueron el
parteaguas en todo lo que se refiere a diversas tendencias dentro de la comunidad judía organizada y sus lazos con su madre patria imaginaria, el Estado de Israel. Voy a parar aquí para dejar tiempo a las preguntas, comentarios y protestas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rein. La verdad es que fue muy interesante su disertación. Ya aparecieron preguntas, así que voy a tomar algunas de las preguntas que vienen del público. Voy a juntar dos en una. Estando usted aquí, obviamente las preguntas por Perón iban a aparecer inevitablemente. Así que dos de las preguntas son, en primer lugar, si usted cree que el general Perón sabía de la presencia de Eichmann en la Argentina, si lo considera una omisión o simplemente una simpatía con lo que era el régimen nazi. En su libro algo cuentan argentinos, Israel y los judíos, pero nos gustaría tener su respuesta. Y respecto de si hubo algún pronunciamiento de Perón en el exilio en el momento de la captura o eventualmente en los tiempos del juicio sobre este episodio. Bueno, gracias por las preguntas. El tema de la entrada de criminales de guerra nazis en la Argentina después de terminar la Segunda Guerra Mundial es un tema de súper importancia y lamentablemente, como he dicho en mi charla, toda la discusión se centra en la supuesta identidad ideológica entre peronismo y fascismo, y mucha gente circula o repite las consignas de la Unión Democrática de su campaña electoral de fines del 45 y principios del 46, hablando del nazi-fascismo en Argentina, etcétera, etcétera. Entraron demasiados criminales de guerra en la Argentina, de eso no cabe la menor duda. Sin embargo, al adoptar una perspectiva comparativa, y siempre hay que levantar la cabeza y mirar alrededor, no solamente enfocar en lo particular de mi país, lo digo a mis amigos aquí, a mis estudiantes aquí, siempre hay que intentar considerar otras perspectivas o mirar qué pasaba en otros países. Entraron demasiados criminales de guerra en muchos países del mundo, en Sudamérica, incluyendo Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, en los Estados Unidos, en la Unión Soviética, en Australia, etcétera, etcétera. Muchos de estos criminales de guerra buscaban alejarse lo más posible del viejo continente para empezar una nueva vida, a menudo bajo una, digamos, falsa identidad. Lo que sí estaba orquestada es la operación de contratar a científicos, técnicos, ingenieros alemanes u otros que colaboraban en la industria militar o la industria cívica del Tercer Reich. Ahí sí se puede hablar de un intento más o menos, digamos, sistemático de atraer a esta gente a la Argentina. Con respecto a los criminales de guerra nazis, alguna gente sí tenía interés en ofrecer refugio a algunos criminales de guerra, pero de ninguna manera se puede hablar de una política gubernamental dirigida por Perón para atraer a criminales de guerra nazis. En algunos casos, bajo la presión de la Santa Sede,
dejaron entrar a gente que colaboró con el Tercer Reich, sobre todo gente católica de los Balcanes, después del avance del ejército rojo. Pero precisamente el caso de Adolf Eichmann y el hecho de que nadie lo esperaba en la Argentina cuando llegó al país en 1950. Nadie le ofreció una linda casa, nadie le ofreció un buen trabajo. No es casualidad que mencioné en mi charla el hecho de que al principio los agentes del Mossad israelí no pensaban que la información recibida era falsa. No podía ser que un jerarca nazi vivía allí en San Fernando en una casa sin electricidad. Entonces, tomando este caso, este ejemplo, me parece que es casi ridículo o es casi como una fantasía digna para una película de Hollywood, hablar de una política sistemática por parte del gobierno de Perón para atraer a criminales de guerra nazis a la Argentina. Pero el tema que intenté resaltar en mi charla era el siguiente. Cayó Perón en 1955. ¿Y qué pasó? La sociedad argentina, el sistema político argentino, el Congreso argentino decidieron deshacerse, echar, expulsar, extraditar a los criminales de guerra. No, nadie pensaba en eso. Entonces el problema, y existe un problema, tiene que ver con la sociedad argentina. Y mucha gente lo hace más fácil al decir, oh, el peronismo, el nazifascismo, el criollo, el hecho de que Perón pasó unos meses en Italia antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces de ahí tomaba el modelo fascista para emular. Es muy poco serio, sirve para las discusiones en los medios de comunicación, pero los historiadores, algunos de los historiadores serios, no voy a decir con cautela, no compramos esta visión, esta imagen tan distorsionada. Y Renan, respecto de esta, ¿hubo reacción de parte de Perón cuando fue la captura de Eichmann? ¿Hubo alguna expresión al respecto en aquel momento o no? Hasta que yo sepa, en algunas conversaciones privadas sí, refiriéndose sobre todo a la violación de la soberanía nacional, pero hasta que yo me acuerde, ninguna pronunciación pública al respecto. Okay. Gracias. Hay dos preguntas relacionadas que surgieron en el encuentro pasado y Emmanuel Kant las respondió respecto del caso de Norma Pengerek. Y él dijo que no queda claro en la evidencia histórica que esté relacionado como sí lo fue en los casos de Sirota, Alterman, pero ¿qué nos podés decir vos, Renan? Es una pregunta crucial en muchos sentidos. Porque una cosa es lo que objetivamente sucedió y otra cosa es la recepción del evento o del episodio entre los argentinos judíos. Debo decir que también con respecto al caso Sirota a lo largo de los años surgieron algunas dudas. Y con respecto al asesinato de Raúl Alterman, también alguna gente ha dicho que lo mataron por ser comunista. No es que
voy a justificar el asesinato de alguien por su ideología, de ninguna manera, pero no necesariamente por ser judío. También en este caso no está bien claro lo que pasó, pero lo que sí está bien claro es que para los judíos que vivieron en la Argentina durante los años 60, todos estos casos eran eslabones en la misma cadena. Sirota, Ackerman, Penjeret, Trilnik y otros casos. Y eso provocó una sensación de miedo, una sensación dramática, y la gente empezó a preguntarse si los judíos de la Argentina, de hecho, tenían algún futuro en este país. En principio, pensaba incluir en mi charla esta cita del diario, del semanario La Luz, un artículo publicado en octubre de 1962, y dice ahí: para el judaísmo argentino, el año tormentoso que acabamos de dejar atrás fue el más triste de su existencia centenaria en el país. Esta situación intolerable ha inducido a algunos círculos judíos a pensar que será insostenible la vida judía en Argentina. Una cosa resulta ahora evidente: el hermoso ideal repleto de rosadas expectativas para el porvenir, con el que colonos judíos vinieron en creciente caudal a poblar y labrar esta tierra feraz, empezó a desmoronarse con cada niño judío trajeado con cruces esvásticas, con cada institución israelita baleada, con cada escaparate judío hecho trizas. Planteóse el angustioso dilema de si habría porvenir para la comunidad judía aquí y si valía la pena para los judíos seguir viviendo en la Argentina. Entonces, una cosa es que efectivamente pasó en cada uno de estos casos, pero otra cosa que no es menos real es que en la conciencia colectiva judía en los años 60 eran eslabones de la misma cadena antisemita. Muchas gracias, Ranan. Hay otras preguntas que están relacionadas a si, perdón, a los radicales. Hiciste una mención de que los gobiernos radicales no extraditaron tampoco criminales de guerra. Si podés profundizar un poco sobre eso. Lo que pasaba con las administraciones radicales es que estaban bajo fuerte presión de las Fuerzas Armadas, de círculos nacionalistas, y por lo tanto no tomaron las medidas necesarias para combatir el antisemitismo en la Argentina. En mi libro, Los muchachos peronistas judías, cito de un documento de la Cancillería israelí que dice en forma explícita que en la década peronista, que va del año 46 al año 55, sucedieron menos incidentes antisemitas que en cualquier otra década del siglo XX argentino. Y por otro lado, por su debilidad, Milford dice que está bien claro que no tenía ningún prejuicio antisemita, que no tenía ninguna hostilidad hacia los judíos, el judaísmo, nada de eso, pero Arturo Frondizi por un lado, Arturo Illia por otro lado, no tomaron las medidas necesarias para combatir a la gente de Tacuara, de la Guardia Nacionalista Restauradora y otras organizaciones de extrema derecha. Además, estas organizaciones también sirvieron el fin de combatir a los grupos comunistas en tiempos de la Guerra Fría. Por lo tanto,
los dirigentes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, etcétera, preferían cerrar los ojos frente a incidentes antisemitas, mientras los jóvenes de Tacuara y otras organizaciones seguían combatiendo también a los comunistas. Pero es interesante. También con respecto a las relaciones con el Estado de Israel, ¿no? Los únicos presidentes argentinos que llegaron de visita a Israel no eran precisamente de la Unión Cívica Radical. Ni Frondizi, ni Ilia, ni Alfonsín consideraban la posibilidad de venir de visita a Israel, sino otros dos presidentes que pertenecían al otro bando, distintas tendencias dentro del mismo bando, pero pertenecían al otro bando. Y por lo tanto, creo que es tiempo para repensar algunos estereotipos relacionados con los lazos entre el movimiento peronista por un lado y los argentinos judíos por otro lado, y las relaciones entre distintas administraciones, distintos gobiernos argentinos y el Estado de Israel. Entre los años 49 y 55, la Argentina cultivó relaciones excelentes con el Estado de Israel. Fue el primer país latinoamericano en establecer una embajada en Tel Aviv, aunque, y eso sí es cierto, que la Argentina, al igual que los grandes países de América Latina, no votó a favor de la partición de Palestina y el establecimiento de un Estado judío en Palestina en noviembre de 1947. Un amigo del museo, el fiscal Alberto Gentili, pregunta si la posición asumida por el embajador Amadeo respondía a la base política del gobierno de Frondizi o actuó de forma orgánica, o si fue una cuestión personalísima, dice, o de desobediencia política, el hecho de en las Naciones Unidas intensificar la protesta argentina. ¿Cómo lo interpretas? Por un lado, fue una iniciativa personal de Mario Amadeo. No es que siguió una orden que venía de la Casa Rosada. Sin embargo, hasta cierto punto le convenía a Frondizi que Amadeo presente esta posición dura mientras él negociaba con los representantes israelíes un acuerdo, un arreglo para normalizar las relaciones. Entonces, la respuesta es algo compleja. Fue una iniciativa personal de Mario Amadeo, sin ninguna duda, y esta posición va en línea con toda su trayectoria política de los años 30 a los años 60. Pero como digo, no es que Frondizi lo frenó, por lo menos no al principio, porque le servía esta posición hasta cierto momento. Después, con el texto acordado entre Argentina, Israel y los Estados Unidos, y es un triángulo que tenemos que tener en cuenta siempre que hablamos de las relaciones Argentina-Israel. No importa si hablamos de las relaciones de Perón con Israel, las relaciones de Frondizi con Israel, las relaciones de Menem con Israel, no importa. Siempre tenemos que hablar de un triángulo que incluye también a los Estados Unidos, también en este caso. Tenemos algunas preguntas más. Acá nos preguntan si Israel evaluó el conflicto diplomático, Ben Gurión, si lo evaluó antes de llevar a cabo la acción, si pensó en pedir la extradición y luego o que se juzgue en Buenos Aires o que se extradite a Alemania. Y yo agrego a esas preguntas cuál fue la mirada desde Israel hacia ese antisemitismo que se exacerbó durante el juicio a Eichmann, la captura, el juicio y demás. Así que... Bueno,
Para la primera pregunta, la respuesta es breve. La decisión de autorizar al Mossad de empezar con esta operación y secuestrar a Eichmann fue una decisión personal de David Ben-Gurion. No hubo una reunión del gabinete, no se reunió el gobierno israelí para tomar esta decisión. Y el ministro Abba Eban, que estuvo en Buenos Aires en momentos del secuestro, no tenía conocimiento de esta operación, aunque en su autobiografía después intentó decir que sí sabía algo, pero hasta que yo sepa, según la documentación que yo he manejado, él no tenía la menor idea de esta operación. Sin embargo, una vez que se conoció el hecho, el gobierno en su totalidad apoyó la posición de David Ben-Gurion. No hubo ninguna hesitación o ninguna duda al respecto. La otra pregunta tenía que ver con la mirada israelí acerca de los sucesos antisemitas en la Argentina. Podría decir que hubo cierto pánico aquí en Israel y es por eso que el Mossad empezó a entrenar a jóvenes argentinos judíos para poder defender a las instituciones comunitarias, a las sinagogas en tiempos de fiestas y también tomar algunas represalias vis-a-vis las organizaciones antisemitas. Tenemos que tener en cuenta que muchos en la dirigencia israelí eran o sobrevivientes del Holocausto o tenían familiares exterminados durante la Segunda Guerra Mundial, y se hablaba de una posibilidad de un segundo holocausto, esta vez en Sudamérica. Esta fue la retórica al respecto, que gente en los movimientos kibutzianos, digamos, gente como Heike Grossman, gente como Abba Kovner, gente como Tzivia Lubetki, héroes que eran entre los que pertenecían a los luchadores de los guetos o de los partisanos de aquel momento, llegaron uno detrás del otro a la Argentina para decir a la comunidad organizada, a los jóvenes de los movimientos jaluzianos, que tienen que prepararse para evitar un segundo holocausto. Hablaban con estos términos. Entonces, el número de notas publicadas en los diarios israelíes de la primera mitad de los 60, del diario Kol Ha'am del Partido Comunista hasta el diario Herut del Partido Herut de derecha, pasando por los diarios del Hashomer, de diarios liberales como Haaretz o el Jerusalem Post, diarios como el Hatzofeh de los judíos ortodoxos, la Merhab. Israel tenía en aquel momento una prensa muy variada, con muchos diarios matutinos y vespertinos que se publicaban en aquel momento. Yo ahora en el proyecto que estoy llevando a cabo me encuentro con
cientos y cientos, para no exagerar demasiado, digo cientos y cientos de notas publicadas en los diarios israelíes sobre estos acontecimientos antisemitas en la Argentina de la primera mitad de los años 60. Sí. Muy sorprendido con esta información. El próximo libro mío, tenelo en cuenta. No, sí, sí, leí algunos artículos sobre estos grupos de autodefensa que mencionabas antes, pero no tenía esta perspectiva israelí del post secuestro, captura. Lo último, Ranán, antes eh, de cerrar, hay varios que preguntan por la Mercedes-Benz y su conocimiento de quién era Eichmann. Y quiero retomarte una frase que no recuerdo si la dijo Álvaro a vos o Joel Schwartz en la primera charla, que a mí me quedó en la cabeza, que es: Eichmann fue Eichmann después de Jerusalén. Digo, ¿hasta qué punto, si la Mercedes-Benz, por ejemplo, sabía quién era Eichmann, si tenía una noción cabal de su actividad? Y también, ¿qué te genera esa frase? No tengo suficiente información al respecto. Creo yo que hasta cierto nivel en la planta donde trabajaba Eichmann sí sabían de su identidad. En el año 60 ya no hizo tanto para ocultarla, por lo menos en ciertos círculos. Pero me parece poco probable que funcionarios más altos, digamos, en la empresa tenían conocimiento del mismo. También con respecto a ese trabajo, no es que tenía un trabajo de jerarquía en la Mercedes-Benz, ¿no? Tenía un trabajo bastante simple. Me imagino que si hubieran sabido de su identidad, por lo menos algunos, no sé, algunos hubieran pensado en tratarlo de otra manera. Así que también en este caso de la Mercedes-Benz, como en el caso de las altas esferas del gobierno argentino, yo tiendo a pensar que no sabían de quién se trataba. Bueno, Ranán, en nombre del museo y de todos los que estamos llevando adelante este ciclo, queremos agradecerte enormemente tu aporte, preguntarte si tenés algún comentario final que quieras hacer sobre tu exposición y dejarte el micrófono para luego cerrar. Lo que me es importante enfatizar es el hecho de que tenemos que pensar en un antes y un después de los sucesos de 1960 a 1962. Después del 62 no es la misma colectividad judía en Argentina. Cambió mucho la perspectiva de los argentinos judíos acerca de su condición de argentinos, acerca de qué estrategias hay que adoptar para mejor integrarse en la sociedad argentina, para mejor combatir las expresiones antisemitas y racistas, cómo hacemos para fortalecer las instituciones democráticas, que son las únicas que podrían proteger a los judíos en este país. Y que al acercarnos a este tema, tenemos que intentar escuchar la polifonía de voces de esta colectividad. No es suficiente citar las declaraciones de la DAYA o la AMIA o de una institución judía u otra.
una de las cosas más fascinantes en esta colectividad es precisamente su heterogeneidad, esta polifonía de voces y de opiniones con respecto a cualquier tema, desde el peronismo hasta la política económica actual. Muchísimas gracias, Ranan Rein. Vamos a poner la filmina el flyer del próximo encuentro, el próximo 26 de mayo a las 18 horas de la Argentina. Un amigo de la casa, el doctor Franco Fiumara, hablando de Eichmann en el banquillo, acompañado por dos de los organizadores, Bruno Garbari y Marcia Raz, quienes junto con Eliana Ambra fueron los gestores de todo este ciclo, así que va a ser un placer escucharlos a los tres, a Franco con su disertación, y te agradecemos, Ranan, nos quedamos unos minutitos ahora, agradecemos a todos y todas quienes nos acompañaron hoy, y nos veremos la próxima. Que tengan muy buenas tardes, noches en Israel, ojalá haya paz pronto, y que tengan muy buenos días aquí en la Argentina. Muchas gracias y Hola, ¿se fue Ranan? Bruno, todavía hay gente.